Va a existir un futuro en el que lo único que quede de la humanidad no van a ser los restos físicos de las cosas que construimos, sino los mundos virtuales que existen en estos momentos a través de Internet, es decir, nuestras ruinas digitales. Second Life es probablemente uno de los videojuegos sociales más conocidos de toda la historia. Hubo una época en donde este realmente se convirtió en todo un fenómeno del Internet, en parte porque a la gente le fascinaba la idea de existir dentro de un espacio virtual, teniendo una segunda vida, por decirlo de alguna manera, pero también porque hubo una gran cantidad de controversias relacionadas con él, cultos religiosos, actividades ilegales y todo lo que te puedas imaginar. Durante un buen periodo de tiempo, todos estaban bastante obsesionados con descubrir sus secretos, y esto obviamente dispararía la popularidad del título por los cielos. Según las estadísticas, Second Life llegó a tener más de 64 millones de usuarios registrados, lo cual es un número absurdamente grande. Pero esta es la cosa. A pesar de todo lo que acabo de mencionar, con el paso del tiempo, el juego quedó parcialmente abandonado. Sí, lo que alguna vez fue un lugar de reunión para incontables personas, ahora es un espacio vacío en el que rara vez podrás encontrarte con alguien. Una ciudad que se ha quedado sin habitantes, una casa en la que ya nadie quiere vivir. Pero la parte realmente interesante es que Second Life no es un caso especial. No es que haya sido abandonado porque algo sucedió. No, en realidad existen cientos, si no es que miles de videojuegos que han pasado por exactamente lo mismo. Títulos que fueron extremadamente populares en su momento, pero que lentamente desaparecieron de la conciencia de las personas, dejando únicamente sus restos detrás, y hoy vamos a explorar lo que queda de ellos. Así que acompáñame en este viaje a través de la extraña realidad de las ruinas digitales. Pero antes de comenzar, déjame platicarte sobre la EVAC, una escuela virtual en la que puedes estudiar una enorme cantidad de profesiones relacionadas con videojuegos, como esta, modelado en 3D, un curso completo en el que aprenderás no solo a utilizar los programas, sino a crear tus propios modelos de personajes, objetos, ambientes y demás. Por ejemplo, las imágenes que están apareciendo en pantalla son trabajos que los estudiantes y profesores han realizado, por lo que tus proyectos podrían terminar viéndose de la misma manera. O si estás más interesado en el aspecto técnico de los videojuegos, también puedes aprender a crear tus propias aventuras con Unreal Engine. Pero esta es la mejor parte de todas. Todos los cursos de la EVAC están diseñados para ser 90% prácticos, lo cual significa que no vas a perder tu tiempo leyendo una diapositiva, sino que vas a crear. Así que si te interesa, utiliza el link que te dejaré en la descripción junto con el código PSI Gaming 55 para obtener un descuento del 55% en cualquiera de las profesiones. Pero ahora vamos a regresar a Second Life. Al igual que muchos otros juegos sociales de la época, lo primero que debes de hacer al iniciar con la aventura es crear a tu personaje. Esto inmediatamente te llevará a una isla que funciona como un tutorial, es decir, es aquí en donde aprendes cómo funciona el juego, cuáles son las actividades que puedes hacer y todo lo de esa naturaleza. Una de las primeras cosas que me llamó la atención es que no hay absolutamente nadie aquí. Normalmente las áreas iniciales de este tipo de juegos suelen ser las que tienen más jugadores, pero en este caso no. Supongo que al ser un área de tutorial es un espacio al que no puedes regresar más adelante, por lo que probablemente si hay gente jugando se encuentren en los niveles que vienen más adelante. Pero aún así decidí explorar un poco este lugar para ver qué es lo que me podía encontrar. Hay un montón de flechas ubicadas en el suelo que te guían a través de todo el escenario, y una de las primeras cosas con las que me topé fue una especie de papa con alas de murciélago. En serio, no sé qué es lo que se supone que sea esta cosa, pero si te subes en ella te da un pequeño recorrido por el mundo. Y bueno, es bastante interesante ver la isla desde las alturas, sobre todo para observar lo vacía que se encuentra. Después de esto me pasé un buen par de minutos recorriendo el lugar con la esperanza de que en algún momento llegara otra persona a jugar, pero como te puedes imaginar, eso nunca pasó.
así que me quedé sentado un buen rato para disfrutar el ambiente. Un poco más adelante también me encontré una vaca que al tocarla desprende una especie de galleta. Esta es mi primera vez jugando Second Life. ¿Realmente de esto se trata el juego? ¿Hay algo que no estoy entendiendo? Pero bueno, como sea, el tutorial es de hecho bastante extenso. Hay una gran cantidad de mecánicas y elementos que, a decir verdad, no me tomé el tiempo de aprender. Incluso puedes subirte a un globo aerostático, el cual utilicé para llegar a otras partes del mapa, como a esta mansión, la cual se siente un poco extraña. Siempre hay un sentimiento muy particular cuando exploras un edificio en el que no hay ni una sola persona dentro de él. Eventualmente, después de mucho caminar, descubrí que de hecho puedes volar como Superman, así que el globo aerostático es completamente innecesario. Pero tal vez más impresionante, también descubrí que puedes comprar terrenos. Sí, espacios de tierra digital que pagas con dinero real y que son legalmente tuyos, pero que solo existen dentro del mundo del juego. Lo cual significa que muchas de las cosas que veremos más adelante son de hecho propiedad privada, lo cual me parece sorprendente. Después de esto, por fin decidí teletransportarme a otro lugar. Una de las primeras áreas que me llamaron la atención fue una con el nombre de Canguro Combat, la cual es, hasta donde entiendo, una especie de minijuego de disparos. Pero al llegar hasta ella simplemente aparecí en el fondo del mar y por más que lo intenté, nunca encontré una manera de interactuar con nada. Pero algo que sí me resultó sumamente interesante es que al acercarme al límite del mapa, me apareció un mensaje diciendo que para continuar tenía que proporcionar una forma de pago. Y sí, yo creo que no voy a hacer eso. Así que decidí brincar al siguiente escenario, esta vez a uno llamado Federación de Ciclismo. Supuestamente aquí puedes obtener una bicicleta gratis para recorrer el nivel, pero nunca pude conseguirla. Y al entrar a mi inventario y seleccionar la opción de vehículo, por algún motivo que no puedo comprender, me transformé en un auto de carreras. Estoy bastante seguro de que este es el videojuego más extraño que haya jugado. Pero bueno, supongo que lo único que me queda es recorrer la carretera. Es muy interesante notar que a pesar de todas las cosas raras que han sucedido, no me he topado con ni una sola persona hasta este momento. Y lo peor de todo es que el juego solo se vuelve cada vez más extraño con el paso del tiempo. En el siguiente escenario, por ejemplo, intenté regresar a mi personaje a la normalidad, pero nunca lo pude conseguir. En su lugar, solo se transformó lentamente en esta acumulación de objetos completamente aleatorios, hasta que eventualmente me convertí en esto. Soy un maldito monstruo. Pero después de varios minutos brincando de un área completamente vacía a la otra, por fin llegué a una sala en donde sí habían personas. El único problema es que todos parecían inactivos, es decir, que nadie se estaba moviendo. No sé por qué esto siempre sucede en los MMOs. La gente realmente deja sus juegos abiertos durante horas mientras se van a hacer otras cosas en la vida real. Para mí suena un poco absurdo, pero afortunadamente unos minutos después me encontré con un jugador que sí estaba jugando. Así que decidí hacer lo más lógico que se me ocurrió. Me convertí en un acosador y observé cada uno de sus movimientos desde los cielos durante 15 minutos. A decir verdad, no estoy seguro de si en algún momento se dio cuenta de mi presencia, pero después de un tiempo simplemente saltó a través de un hoyo y se murió. De esta manera quedé completamente solo de nuevo. Después de esto continué explorando los distintos niveles. Llegué a una playa, a un bosque que de hecho era bastante agradable, entré a un café, me topé con un campo abierto en el medio de la nada, me di la vuelta por una vecindad, viajé a través de varias habitaciones bastante surreales, llegué a una discoteca en donde había una lagartija bailando, me divertí un rato en un parque de diversiones, me di la vuelta por un antiguo centro comercial y visité un museo, pero nunca me encontré con nadie. Lo único que vi fue a unos cuantos NPCs bastante escalofriantes, pero fuera de eso, estaba completamente solo. Incluso me di la vuelta por las calles de una ciudad. Como lo dije antes, cada uno de estos edificios es la propiedad de una persona, así que es bastante interesante invadir su espacio personal por unos segundos. De hecho, creo que la forma en la que cada uno decora te dice mucho sobre ellos. Por ejemplo, llegué a una mansión que tenía unos gatos gigantes
gigantes y otras cosas que no puedo mostrar en pantalla. Sorpresivamente, el juego tiene bastante contenido para adultos. También logré entrar a un departamento bastante deplorable. ¿Me estás diciendo que incluso en tus fantasías digitales eliges vivir de esta manera? Honestamente, fue bastante fascinante explorar los lugares que otras personas crearon. Porque, a decir verdad, es imposible saber si los dueños originales de estos lugares siquiera siguen con vida. Y digo esto por una razón. Después de varias horas deambulando por ahí, decidí investigar un poco por internet para ver si había algo interesante que debiera de explorar. Y muchas personas recomendaban el parque conmemorativo de Linden, así que decidí darme una vuelta por él. Y bueno, al principio parecía un parque común y corriente, otro escenario completamente vacío como todos los demás, pero después de recorrerlo un rato, me di cuenta de que este es un cementerio. Un espacio dedicado para recordar a todos los jugadores que en algún momento fallecieron. Sí, todos estos nombres que están apareciendo en pantalla son personas que antes formaban parte de esta comunidad. Algunos de ellos incluso tienen sus propias tumbas, en donde puedes observar no solo a sus personajes, sino a sus contrapartes en la vida real. Hay tantos nombres, tantos altares y tantos recuerdos que es incluso difícil de creer. Pero justamente es aquí en donde me di cuenta de lo grande que llegó a ser Second Life. Porque para mí solo es un videojuego abandonado, un mundo virtual relativamente interesante para explorar. Después de todo, es la primera vez que lo juego. Pero para todas estas personas, creo que realmente fue una parte muy significativa de sus vidas. Algunos hicieron amigos, algunos conocieron a sus parejas y algunos dejaron un legado tan grande que la gente no puede evitar recordarlos. Y lo más sorprendente de todo es que probablemente algunas de estas tumbas sean incluso más visitadas que su contraparte en la vida real, lo cual es fascinante pero sumamente extraño. Originalmente tenía pensado terminar mi viaje por Second Life aquí, pero al final decidí volver a conectarme unos días después para ver si algo había cambiado. Y ciertamente, unos cuantos minutos después de comenzar a explorar, llegué a una sala en donde aparentemente estaban dando clases de perreo. Pero lo más divertido es que todos me saludaron en cuanto llegué, y aunque al principio me daba un poco de vergüenza, rápidamente me enseñaron cómo bailar y decidí unirme a ellos. ¿Y quién lo diría? Ahora soy un experto en perrear. Y lo mejor de todo es que un poco después me encontré con otro grupo en un lugar completamente distinto. Supongo que como el número de jugadores ha disminuido de una manera tan grande, ahora las personas suelen reunirse en lugares y días bastante específicos, por lo que muchas de las salas menos populares rara vez tienen visitas. Pero es genial ver cómo, a pesar de todo, algunas personas siguen encontrando un refugio en este lugar. Aunque el hecho de que ahora todo sea tan privado también lleva a la existencia de espacios sumamente escalofriantes, lugares que se sienten incómodos como si no debieras de estar ahí. Pero a final de cuentas, eso es exactamente lo que sucede cuando un edificio es abandonado en la vida real. Con el paso del tiempo es vandalizado y en algunas ocasiones se convierte en un punto de reunión para personas indeseables. Si realmente te tomas el tiempo de investigar, es posible encontrarse con una gran cantidad de escenarios extraños. De hecho, me topé con muchas áreas que estaban completamente restringidas, espacios a los que solo puedes entrar si tienes el permiso de su creador. ¿Y qué es lo que existe detrás de esas puertas? Bueno, eso lo dejo a tu imaginación. De hecho, me pregunto qué es lo que pasará con estos lugares una vez que sus dueños originales los hayan abandonado. ¿En algún momento se convierten en espacio público o permanecerán cerrados para toda la eternidad? Tal vez en unos años podamos descubrirlo, pero por ahora creo que es el momento perfecto de pasar a la siguiente aventura. City of Heroes fue un MMO bastante popular publicado en el 2004, en el que esencialmente los jugadores tomaban el papel de un superhéroe y combatían al crimen junto a todos los demás.
El título llegaría a ser bastante exitoso, consiguiendo varias secuelas y expansiones, pero después de varios años en funcionamiento, el 30 de noviembre del 2012, el juego cerraría sus servidores, quedando completamente inutilizable. Pero como suele suceder con este tipo de aventuras, varios años más adelante, un grupo extremadamente apasionado de jugadores se encargaría de revivirlo, y hoy, en el año 2025, es posible volverlo a jugar. Así que veamos lo que encontramos. Como era de esperarse, lo primero que debemos de hacer es crear a nuestro personaje. Pero lo sorprendente es que hay una gran cantidad de opciones. Así que me pasé unos buenos minutos configurando a este campeón, el Hombre Maraña. Después de esto, inmediatamente apareces en el área inicial, un nivel diseñado para ofrecerte diversas misiones que poco a poco te van enseñando las mecánicas del juego. Cosas como recoger objetos, atacar a los enemigos, interactuar con los personajes y demás. Por alguna razón, este nivel toma lugar dentro de una prisión, lo cual es extraño para un videojuego sobre héroes, ¿no? Estoy empezando a pensar que tal vez soy un villano, pero el juego nunca me dio la opción de elegir, creo. Pero, en fin, no estoy seguro de si es posible encontrarse con otras personas en este lugar, así que intenté terminar tan rápido como pude para poder avanzar en la historia. Honestamente, no suceden muchas cosas durante esta introducción. Tienes que pelear contra unos cuantos desadaptados, vencer a los guardias y plantar unas bombas en el edificio. Sí, definitivamente creo que soy un villano. Pero después de todo esto, por fin puedes viajar a la ciudad principal, el lugar en donde se supone deberían de encontrarse todos los jugadores, excepto que no hay nadie. Sí, a pesar de la popularidad y legado de esta aventura, no parece que haya otras personas jugando al mismo tiempo que yo. Lo cual es extraño porque la página web menciona que hay 56 jugadores en línea. ¿Será que se encuentran más adelante? Por ahora, lo único que puedo hacer es continuar haciendo misiones para subir de nivel y ver si me topo con alguien en algún momento del juego. Entre los objetivos que puedes hacer se encuentran pelear con policías, poner más bombas, hackear algunas computadoras y ya sabes, las típicas cosas que hacen los villanos. Incluso conseguí incendiar un edificio completo. Pero después de cumplir con una gran cantidad de misiones, decidí simplemente moverme a través del mundo para ver si había otras áreas en las que hubiera jugadores. Pero no, entre más me alejaba del punto inicial, menos personajes secundarios aparecían, hasta que llegó un punto en el que lo único que existía en el mundo era yo. Tanto el área exterior como los edificios se encuentran completamente vacíos. Uno de los últimos objetivos que llegué a completar fue uno en el que debía de llegar a un punto específico del mapa, pero por más que lo intenté nunca pude encontrar el camino para lograrlo. Así que al final me las arreglé para brincar un muro gigante y llegar hasta donde debía. Incluso si no es algo intencional, siempre me han gustado los juegos que te permiten completar los objetivos de maneras poco convencionales. Y cumplir con esta misión, de hecho, me permitió viajar a una ciudad diferente. Pero adivina qué, sí, se encuentra incluso más vacía que la anterior. Este realmente es un pueblo fantasma. A pesar de que hay unos cuantos vehículos vagando por ahí, las calles se ven completamente muertas. Incluso el ambiente se siente bastante pesado. Así que me sorprende decirlo, pero por más que lo intenté, nunca pude encontrarme con nadie. Como soy un villano, es posible que haya otra ciudad dedicada únicamente para los héroes, y tal vez ahí existan otras personas, pero al menos en mi experiencia, este es un juego con literalmente 0 jugadores. World War II Online es un juego de disparos en primera persona que fue originalmente publicado en el 2001, aunque no llegaría a Steam hasta el año 2017. Y según las estadísticas, para el momento en el que yo me encuentro jugando, solo hay 2 personas más en su mundo, así que veamos si podemos encontrarlas. Antes de adentrarme completamente a las partidas, decidí explorar un poco el mundo por mi cuenta para familiarizarme con los controles, las mecánicas y todas esas cosas. Y lo primero que me sorprendió es lo vacío que todo se siente. Las calles, los edificios, no hay absolutamente nada aquí.
Pero lo curioso es que esto siempre sucede con los juegos de disparos. Y es que a diferencia de los MMOs, en donde el mundo está diseñado para sentirse vivo, con misiones, personajes secundarios y enemigos, las arenas de los FPS están hechas simplemente para que los jugadores peleen en ellas. Por lo que cuando no hay personas, transmiten esta sensación de abandono absoluto. Supongo que podríamos compararlo con un estadio deportivo. Otra de las cosas que inmediatamente me sorprendieron es lo enorme que es el mundo. De verdad, creo que este es el escenario más grande que haya visto en cualquier videojuego competitivo. Literalmente, decidí caminar en línea recta durante más de 15 minutos y no recorrí ni siquiera el 5% del mapa. Sí, me encontré con unos cuantos edificios vacíos en mi camino, pero nunca pude llegar a un lugar importante porque simplemente parecía imposible. Así que después de esto, intenté buscar una sala que sí tuviera jugadores, pero por algún motivo nunca pude unirme a ninguna. Aparentemente, primero tienes que completar todas las misiones del tutorial, las cuales son bastantes para poder jugar con otras personas. Por lo que las terminé y después de unos 20 minutos, por fin pude unirme a una partida. Pero resulta que solo es el mismo mundo vacío de antes. Mira esto, se ve como una de esas imágenes surreales en donde hay un camino infinito. Así que caminé y caminé y caminé y caminé hasta que eventualmente me encontré con una vaca. Sí, ni siquiera tiene animaciones, de hecho ni siquiera se puede morir. Este es un juego extraño. De todos los títulos que he probado a lo largo de mi vida, creo que esta es la experiencia más solitaria que haya tenido jamás. Un poco más adelante intenté convertirme en piloto, pero eso no resultó. Así que como última opción busqué una sala diferente y para mi sorpresa por fin logré encontrarme con una persona, la cual me ignoró por completo. Pero ¿sabes qué? Eres el único jugador que he visto durante horas, así que vamos a ser amigos y te va a gustar. Después de esto simplemente caminamos y caminamos sin ningún tipo de dirección. A decir verdad, no sé cuál es el objetivo del juego. ¿Se supone que deberíamos de matarnos entre nosotros o estamos colaborando? Eventualmente llegamos hasta un pequeño pueblo en donde por primera vez aparecieron enemigos, aunque estoy bastante seguro de que solo eran computadoras y no otras personas. Pero aún así pasamos un buen rato combatiendo contra ellos, aunque me sigo preguntando ¿cuál es el objetivo? Después de todo, cada vez que me matan simplemente vuelvo a aparecer, y lo mismo con los enemigos. Por esto mismo, decidí tomarme un tiempo para investigar en internet, y descubrí que este de hecho no es un juego de disparos tradicional. En su lugar, es un juego masivo multijugador en línea con temática de la Segunda Guerra Mundial, lo cual significa que no es un juego en donde tu objetivo principal sea disparar, sino hacer crecer a tu personaje. Es por eso que al principio no podía unirme a otras partidas, porque mi personaje aún no estaba listo para entrar en combate. Primero necesitaba entrenamiento, justo como en la vida real. Y también descubrí que aparentemente el juego tiene el récord Guinness por el área más grande existente en un videojuego de disparos. Porque sí, esa es su característica principal. En lugar de tener varias salas diferentes, el juego solo tiene un mundo masivo al que todos pueden entrar. Por lo que cuando seleccionas un servidor, en realidad estás seleccionando una parte del mapa. En pocas palabras, hay varios combates, conflictos y misiones sucediendo en diferentes lugares, o al menos así debería de ser. Pero la verdad es que con su número tan bajo de jugadores, estas ambiciones tan grandes terminan actuando como un arma de doble filo. Porque a final de cuentas, el mundo no se siente masivo, sino vacío. No importa hacia dónde te dirijas, lo único que vas a encontrar es un montón de espacio abierto. Y como los puntos de interés están tan alejados los unos de los otros, es extremadamente aburrido intentar llegar hasta otro lugar. Tal vez si hubieran 500 personas jugando, la historia sería diferente, pero en el estado en el que se encuentra ahora, este no es más que un mundo virtual abandonado.
Otro de los títulos que llegué a probar fue uno con el nombre de Dino Storm, esencialmente un juego de vaqueros con dinosaurios, lo cual suena como una idea genial. Al igual que siempre, la primera cosa que debes de hacer es crear a tu personaje, pero a decir verdad en esta ocasión no hay muchas opciones, así que solo seleccioné mi color favorito, el verde, y comencé mi aventura. Como en todos los otros juegos de los que hemos hablado hasta ahora, debes de hacer el tutorial. Aunque honestamente no hay mucho que decir sobre él, solo haces lo básico, aprender cómo funcionan los controles, las interacciones y demás. Pero después de unos 15 minutos puedes acceder al pueblo principal, y es aquí en donde el juego realmente comienza. Se supone que en este lugar ya debería de poder encontrarme con otros. Como lo dije antes, las áreas iniciales de los MMOs suelen ser las que tienen la mayor cantidad de jugadores, por lo que si no ves a nadie al principio, es muy difícil que lo hagas más adelante. Pero aún así, me puse a explorar el mundo para subir de nivel y ver si en algún momento alguien más aparecía. De hecho, es bastante genial ver a los dinosaurios como si fueran ganado. Incluso puedes comprarte varios diferentes. Y como este es un juego sobre el viejo oeste, las misiones normalmente involucran salir de cacería o acabar con unos cuantos bandidos. A decir verdad, es un título bastante sencillo, pero como puedes imaginarte, pasé una buena cantidad de minutos sin ver a nadie en absoluto. Una de las misiones más interesantes que me encontré fue una en la que debes de proteger a un dinosaurio carguero a través de su viaje, en donde constantemente es atacado por otras criaturas. Y justamente mientras completaba este objetivo, vi a otra persona pasar junto a mí, pero no se detuvo y no pude perseguirla porque estaba a punto de llegar al final de la misión, y cuando volví para buscarlo, ya no lo pude encontrar. Pero al menos esto nos demuestra que sí puede haber jugadores. Un poco más adelante me di cuenta de que de hecho puedes cambiar el servidor en el menú principal. Pero para hacerlo debes de crear a un personaje diferente. Así que lo hice, volví a completar el tutorial y en el mero momento en el que llegué al pueblo de nuevo, me encontré con una persona. Obviamente intenté comunicarme a través del chat global y para mi sorpresa, varios jugadores más me contestaron. No estoy completamente seguro de si hablaban español o si el juego tiene un sistema de traducción. Creo que es la segunda. Pero en realidad no importa porque a final de cuentas pudimos comunicarnos. Hubo dos personas, una llamada Anubis y otra el Commander, que fueron verdaderamente amables. Este último se ofreció a darme un tour por el mundo y me explicó cómo funcionaban las cosas. Incluso me llevó hasta un lugar en el que podía farmear para conseguir mejores objetos y estuvimos platicando durante un buen rato mientras lo hacía. Hablamos sobre el estado del juego, les pregunté si había muchas personas y cosas por el estilo. Con el paso del tiempo incluso me invitaron a formar parte de su clan y pasamos unos buenos 30 o 40 minutos simplemente conversando, que es en mi opinión el objetivo principal de este tipo de aventuras, pasar tiempo con tus amigos. Lamentablemente, como ya era bastante tarde, en algún momento tuvimos que despedirnos. Pero para ser honesto, de todas las experiencias que he tenido explorando videojuegos abandonados, creo que esta ha sido una de las mejores. Hay algo fascinante en la idea de jugar un título en el que solo quedan unas cuantas personas y reunirse con ellas. Por eso mismo, nunca quise mencionar que estaba grabando un video para YouTube, porque sentí que podía interferir en la conversación tan natural que estábamos teniendo. Así que, el Commander, si por alguna casualidad del destino terminas viendo este video, te agradezco mucho por tu ayuda. Pero ahora vamos a brincar al siguiente juego. Con la inmensa popularidad que los juegos de disparos han tenido en los últimos años y con la enorme competencia que esto ocasiona, hay una infinidad de títulos que con el tiempo han desaparecido completamente del radar de las personas. Uno de ellos es Quake 3 Arena, un videojuego competitivo que fue extremadamente bien recibido en su momento, pero que ahora, 25 años después de su lanzamiento, se ha quedado vacío.
Según las estadísticas de Steam, hay 35 jugadores en estos momentos, que es bastante considerando los otros títulos que hemos explorado. Pero cuando comencé a jugar, me di cuenta de que este número no es del todo verdadero. Al principio me costó bastante entender cómo funcionaban las salas, y es que a pesar de que pareciera que hay muchas, en realidad solo son las mismas repetidas una docena de veces, así que no hace mucha diferencia cuál selecciones. Para mi sorpresa, el primer servidor al que conseguí entrar estaba completamente vacío. Sin jugadores, sin computadoras y sin nada en absoluto. Solo yo en un escenario flotando en el medio de la nada. A decir verdad, la arena no es muy grande, así que es bastante sencillo darle la vuelta en unos segundos. Y por eso mismo, no hay mucho que decir sobre ella. Solo es un escenario multijugador sin ningún jugador. Pero inmediatamente después de esto, me encontré con otra sala con una persona. Aunque para ser honesto, al principio pensé que se trataba de una computadora, porque solo me mata antes de que siquiera pueda moverme. Pero después de observarlo por un rato, me di cuenta de que no, aparentemente sí es alguien real, lo cual es todavía más extraño, porque me estás diciendo que esta persona se pasa todo el día completamente solo esperando en esta sala hasta que llegue alguien que pueda enfrentarse con él. Digo esto porque grabé mis partidas a través de varios días y horas diferentes, y este servidor siempre estuvo activo. Eventualmente me encontré con un grupo de 2 o 3 personas jugando, y es aquí en donde me di cuenta de que, a pesar de que solo había 4 jugadores contándome a mí, la sala estaba repleta de personas espectando la partida. Es de ahí de donde viene el número inflado en las estadísticas. En realidad no hay 30 personas jugando, solo somos unos cuantos, mientras que todos los demás se encuentran observando, lo cual es bastante extraño. Pero, en fin, pasé unos 10 o 15 minutos jugando contra ellos hasta que al final todos se fueron. Por alguna razón, muchas de las otras salas que había no me permitían entrar. Algunas marcaban error en los archivos y otras me pedían algún tipo de clave. Así que, en su lugar, decidí hacer algo diferente, crear mi propio servidor para ver si alguien se unía. Pero como te puedes imaginar, eso nunca sucedió. Así que, en realidad, solo deambulé por todos los escenarios durante un buen rato. Probé distintas arenas, distintos modos de juego y distintos horarios, porque ese puede ser un factor importante, pero nunca nadie llegó. Así que para despedirme decidí incluir a un montón de bots, y es increíble lo mucho que el juego cambia cuando hay enemigos y no estás completamente solo en la arena. Es triste, pero la verdad es que Quake 3 Arena ahora solo es una reliquia del pasado, un lugar antiguo que puedes explorar para ver cómo eran las cosas antes. Y hablando de eso, en una de mis exploraciones anteriores, hablé sobre un videojuego llamado Sherwood Dungeon, un juego masivo multijugador en línea que fue extremadamente popular en su momento y que sigue activo en la época actual. Pero resulta que los creadores de esta aventura también lanzaron otros títulos diferentes. Uno de ellos fue Club Marian, un mundo virtual sumamente sencillo que tomaba muchos de los niveles y escenarios de Sherwood Dungeon, pero que en lugar de enfocarse en las aventuras se centraba en la socialización. Lamentablemente, el juego dejaría de funcionar el 31 de diciembre del 2020, pero con algunas herramientas aún es posible acceder a su mundo. Hay que tomar en cuenta que este era un juego de navegador, por lo que es mucho menos complejo que otros de los títulos que he mencionado. Por ejemplo, la creación de personajes es bastante limitada, y como puedes observar, también lo es la jugabilidad. Es bastante divertido porque el juego literalmente reutiliza las arenas de Sherwood Dungeon, pero sí, como era de esperarse, todo está completamente vacío. Como este es un juego social, ni siquiera hay enemigos ni nada parecido, así que solo me dediqué a dar la vuelta por ahí para observar el paisaje. Aunque algo interesante que sí puedes hacer es conducir un auto. Me siento como Ken en la película de Barbie. Al final visité cada uno de los niveles para compararlos, los cuales no eran muchos. Pero sí, cuando hablamos sobre ruinas digitales, este es literalmente el ejemplo perfecto. Un juego que ya no puede ser accedido con métodos convencionales, pero que aún existe congelado en el tiempo, abandonado, sin propósito y sin sentido, pero de alguna manera sumamente cautivante por esas mismas razones.
Aunque alejándonos un poco de la seriedad, mucha gente en mis videos anteriores recomendó que jugara Mundo Gaturro, así que vamos a hacerlo. La primera vez que inicias el juego, el título te pide que selecciones un servidor. Obviamente escogí el que parecía más lleno de todos, pero aún así me sorprendió ver que aparentemente no hay nadie tampoco. Honestamente, es la primera vez que juego esto, así que no estoy seguro de si debería de haber otras personas caminando por ahí. Di una vuelta por las calles de la ciudad, visité algunos parques, fui a la playa, intenté ir a tantos lugares como pude, pero nunca había ninguna otra persona. Eventualmente me di cuenta de que interactuando con algunos personajes puedes jugar unos cuantos minijuegos, así que estuve haciendo eso durante unos minutos. Hay uno en donde tienes que limpiar el camino para que un bebé evite lastimarse y otro en donde tienes que mandar a una rata volando tan lejos como puedas. Seguro que hay bastantes más, pero esos fueron los que me encontré. Incluso tomé un barco para llegar a una isla completamente diferente, en donde tampoco había ni una persona, solo unos cuantos más minijuegos que podías probar. Después de un rato deambulando por aquí y por allá, regresé a la ciudad y entré al cine, en donde había un espectacular para una película que se estrenó en el 2019. Supongo que el juego no se ha actualizado en un buen tiempo. Pero igual decidí entrar a otra de las salas y espera, ¿me estás diciendo que pagué una entrada para el cine para ver comerciales? Es como en la vida real. Para ser honesto, ya estaba a punto de salirme del juego, cuando de repente vi a una persona corriendo a toda velocidad. Iba tan rápido que por un momento creí que no lo alcanzaría. Pero después de mandarle un mensaje me contestó. Le dije que era nuevo en Mundo Gaturro y le pregunté si le gustaría ser mi amigo. A lo cual dijo que sí. Después de esto me invitó a jugar unas partidas de penales. Obviamente perdí, pero la verdad fue bastante divertido. Tristemente mi amigo tuvo que irse un poco después, así que decidí entrar al brinca-brinca que estaba justo detrás para grabar la última escena de esta sección. Y en ese momento otra persona apareció. La verdad no tenía la intención de hablar con él o con ella, pero de alguna manera le terminé contando que estaba grabando un video para YouTube y se animó a mandar un pequeño saludo. Así que aquí lo tienen. Para ser honesto, no estaba esperando mucho de Mundo Gaturro, pero al final terminó siendo una experiencia muy agradable. Es verdad que ya casi no quedan personas en él, pero los pocos que aún continúan jugando, bueno, lo mantienen con algo de vida. El último juego que llegué a probar para este video fue uno con el nombre de Nine Lives, un RPG lanzado en el 2015 que, a pesar de su increíble potencial, nunca llegó a generar ningún tipo de interés. Y por esta misma razón, a pesar de los esfuerzos de sus desarrolladores, el título recibiría su última actualización en el 2019. Pero esta es la cosa. Hace unos 6 o 7 meses, un canal de YouTube con el nombre de Eurotop 4000 realizó un video sobre él y este se volvería tan popular que rápidamente dispararía el interés por el juego a través de los cielos. De un momento a otro, miles de personas comenzaron a buscar información sobre él y comenzaron a jugarlo. Pero solo hubo un problema. A pesar de esto, sus desarrolladores lanzaron un comunicado diciendo que, aunque apreciaban el reciente interés, simplemente no tenían la intención de regresar a trabajar en el juego. Después de todo, ya habían pasado 6 años desde que quedó abandonado. Es obvio que estas personas ahora tenían otras cosas de las que preocuparse en la vida. Pero lo realmente triste es que, de hecho, el juego nunca llegó a implementar su modo multijugador de una manera completa. Es decir, existen ciertos elementos como el chat y otras interacciones, pero los servicios en línea nunca pudieron ser activados, por lo que incluso si lo quisieras, es imposible jugar con otras personas. Pero lo que sí puedes hacer es explorar el mundo que quedó, y eso es justamente lo que haremos. Como siempre, lo primero es crear a tu personaje, aunque en esta ocasión realmente no hay muchas opciones. En su lugar, simplemente seleccionas un arquetipo, humano o monstruo. Después de esto, inmediatamente comienzas con la aventura. Aparentemente somos los supervivientes de un naufragio que acaba de suceder, por lo que nos encontramos en un mundo completamente desconocido. Una de las primeras cosas que inmediatamente destacan es que el juego tiene una dirección artística muy diferente a la de otros MMOs.
A decir verdad, me recuerda mucho a Twilight Princess. Ya sabes, esa estética oscura pero cautivante en la misma medida, con tonos principalmente grises y opacos. Para ser honesto, es bastante llamativo, aunque en esta ocasión realmente no hay un tutorial. En su lugar, vas avanzando lentamente a través del mundo mientras aprendes por tu propia cuenta qué es lo que debes de hacer. Afortunadamente, no es un videojuego demasiado complejo, por lo que después de unos minutos matando monstruos y completando misiones, conseguí llegar a la ciudad principal. Y de nuevo, las vibras de Twilight Princess rápidamente se hacen notar. Honestamente, de todos los juegos que he mencionado hasta ahora, este es el que se siente mejor trabajado, lo cual es divertido considerando que fue el menos exitoso entre ellos. Una de las cosas que más me sorprendieron es que hay una enorme cantidad de misiones, y la gran mayoría de ellas son de hecho bastante interesantes a nivel narrativo. Hay una, por ejemplo, en donde un espantapájaros te pide que busques al amor de su vida, y otra en donde puedes encontrarte con el fantasma de una niña pequeña que se siente liberada, porque durante toda su vida sufrió de varias enfermedades, y de hecho, si prestas atención, puedes ver su esqueleto tendido en una cama justo detrás. Hay muchísimos detalles como este. Para ser un videojuego incompleto y abandonado, hay una enorme cantidad de contenido. Aunque en realidad pasé la gran mayoría de mi tiempo deambulando por el mundo. Todo es tan detallado e interesante que no pude evitar perderme por ahí. Hay una gran cantidad de ruinas, estructuras y otros elementos que obviamente cuentan una historia. Puedes encontrarte con pueblos, con campamentos de bandidos, incluso puedes subirte a un globo aerostático para dar un viaje a través de todas las tierras. Pero creo que uno de mis lugares favoritos fue uno que se encontraba justo a la orilla del mapa, un lugar repleto de humo en el que podemos observar unas cuantas estatuas casi destruidas. La razón por la que me pareció tan interesante es porque, esencialmente, estamos explorando las ruinas digitales de una civilización dentro de un videojuego que bien podría considerarse a sí mismo como una ruina digital. Y esto me hace preguntarme, ¿será que la arqueología está limitada únicamente al mundo físico que conocemos? ¿O será que en algún momento navegar a través de internet y archivos de computadora podrá ser considerada como una exploración de verdad? Eventualmente terminé llegando a un punto en el que ya no podía avanzar a menos de que pasara horas farmeando para subir de nivel. Por lo que, a pesar de lo mucho que estaba disfrutando de mi viaje, decidí terminarlo en ese momento. Y con esto, llegamos al final del video. Siempre es interesante explorar los mundos de aquellos videojuegos que ya nadie se toma el tiempo para jugar. Así que si tienes un título que te encantaba cuando eras pequeño pero quedó abandonado, déjalo en los comentarios y tal vez lo visitemos más adelante. Por ahora, te agradezco mucho por haber llegado hasta aquí. Y le agradezco especialmente a todos los Patreons y miembros del canal por seguir apoyando mi contenido. Yo soy Adrián y nos veremos la próxima. Bye bye.